Mis saludos cordiales al grupo y a toda la cristiandad del mundo entero, el pueblo de los santos que busca la presencia del Señor. Hoy el Señor quiere darnos una palabra de transformación y renovación de nuestro entendimiento, porque nosotros sabemos que el pueblo del Señor debe renovar su entendimiento de día en día, y hoy el Señor nos tiene una palabra de renovación de nuestro entendimiento, y podemos encontrar, amados hermanos, en Mateo 24, la podemos encontrar ahí, 24:13. Dice la Escritura: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Alabado sea el Señor. Aquí tenemos un entendimiento, hermano. Yo sé que el pueblo del Señor tiene un entendimiento de esta palabra, y ahora que la estás oyendo, puedes entender que hay algo que aquí el Señor demanda de nosotros: es perseverancia. Perseverancia hasta el fin, este será salvo. Y a nosotros, te lo digo porque yo también tenía un entendimiento de esta palabra y me di cuenta que estaba siendo engañado. En esta palabra. Tenía un entendimiento errado, y el Señor me abrió el entendimiento, renovó el entendimiento de este pasaje bíblico. Y ustedes se van a dar cuenta hoy que quizás también haya sido engañado con esta interpretación, y enseguida nos viene a la mente de la salvación, que si se pierde, si no se pierde, eso enseguida nos viene a la mente de esta salvación, ¿no? Y hoy queremos saber la verdad de esto, ¿no? Saber la verdad, el entendimiento verdadero, que el Señor nos alumbre para conocer la verdad y ser libre por ella, ¿no? Quizás estemos esclavizados haciendo algo, perseverando en algo para poder ser salvos, ¿no? Y esto es lo que viene a nuestras mentes enseguida para nosotros, los cristianos, que queremos ser salvos. Y entonces hoy el Señor nos va a hablar por qué Jesús dijo esto en este pasaje bíblico. Vamos a leer el contexto que Jesús viene hablando en este asunto, ¿no? Y por qué Él dice esto, y qué es la salvación que está hablando aquí Jesús. Entonces vamos a leer el contexto, porque no podemos entender bien este pasaje bíblico si no leemos el contexto de lo que Jesús viene hablando. Y vamos a comenzar ahí. Jesús le está hablando a los discípulos, a su iglesia. Le está hablando a los discípulos. Los discípulos le preguntaron de las señales antes del fin. Señor, ¿cuándo sucederá esto? Entonces ahí lo vamos a leer en la Biblia, y Jesús empieza a hablarles este tiempo que estamos viviendo ahora. Y queremos saber la verdad de este asunto. Vamos a leer el contexto. Dice la Escritura, en Mateo 24, vamos a empezar a leer de Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar el edificio del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá
el fin. Alabado sea el Señor, hermano. Estamos viendo, hermano, que Jesús viene describiendo este tiempo que estamos viviendo. Viene desde el tiempo que iba a ser destruido el templo de los judíos. Jesús está describiendo un tiempo de tribulación, un tiempo de prueba para la iglesia del Señor, para el pueblo del Señor, un tiempo de prueba. Él viene hablando ahí de guerra, rumores de guerra. Lo primero que él dice que vendrán engañadores. En la tribulación lo primero que va a suceder a un cristiano es que puede ser engañado, ¿entiendes? Dice, engañarán a muchos, y muchos son engañados. Entonces Jesús habla de guerra, de hambre, de peste, de terremotos en diferentes lugares, que todas estas cosas iban a suceder. ¿En cuál tiempo? En este tiempo, un tiempo de prueba para los cristianos. Y que también podemos observar que el Señor está dividiendo dos tiempos. Está dividiendo acá, podemos ver que antes del fin, dice que todavía aún no es el fin cuando veas estas cosas. Y entonces después que leímos el versículo, dice, entonces vendrá el fin. Entonces Jesús está dividiendo esto en dos tiempos. Un tiempo de tribulación y después más adelante él dice porque habrá gran tribulación. Ya cuando él dice entonces vendrá el fin, entonces dice también más abajo porque entonces habrá gran tribulación. Aquí el Señor está dividiendo estos tiempos. Dice entonces entregarán a tribulación, dice el verso 9, y eso matarán y seréis aborrecido por toda la gente por causa de mi nombre. Estamos viviendo ese tiempo, hermano, un tiempo de tribulación, pero aún no ha comenzado el otro tiempo de gran tribulación, que es el tiempo del fin. La Biblia dice claramente en Daniel 12 que, Señor, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y entonces el Señor le contesta que el fin de estas maravillas es tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, que son 3 años y medio. Y nosotros, muchos conocemos que habrá un tiempo de gran tribulación, es el tiempo del fin. Tiempo del fin, que es ese que le dijo el Señor a Daniel. Daniel le preguntó cuándo será el fin de estas maravillas, y en aquel tiempo iba a suceder. Ahí lo dice, puede leerlo, el capítulo 12 de Daniel, todo lo que va a suceder de gran angustia. Y Jesús también dice aquí un tiempo de gran tribulación. Dice, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ni la habrá. Ya eso es en el verso 21 del contexto de este texto que estamos estudiando hoy. Pues, volvemos al texto, dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces el Señor te está hablando de esta prueba, esta tribulación que estamos pasando ahora, amén. Pero Él dice que persevere hasta el fin será salvo. ¿En qué? Persevere en qué? En la fe, en que ha creído en el Hijo de Dios, ¿entiendes? Pero el Señor también te está diciendo, muchos tropezarán. En el versículo 10 dice que cuando sean entregados a estas tribulaciones, dice el verso 9, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ahora, esa tribulación es real. Todo el pueblo del Señor tiene que pasar por tribulación para entrar al reino de los cielos. Dice, pero en esa tribulación, dice, muchos tropezarán. ¿Qué está hablando? Está hablando de apostasía. Muchos tropezarán entonces. Muchos caerán en apostasía. ¿Quién? Del pueblo del Señor. No está hablando, Jesús está hablando a los discípulos, está hablando a la iglesia, no está hablando al mundo, ¿no? Muchos tropezarán. ¿Quiénes son los que tropiezan? Los que van en el camino del Señor. Y muchos caerán, tropezarán en la fe, caerán en la fe. Muchos tropezarán, entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Quiere decir que la apostasía es una guerra dentro de la iglesia. Yo soy adventista, yo soy pentecostal, yo soy católico, y esa guerra la estamos viendo. Se están tropezando, se están entregando unos a otros, aborrecen unos. No, tú eres adventista, tú eres pentecostal, se están aborreciendo, hermano. Eso es apostasía ya. Eso es apostasía, ya han tropezado, ¿entiendes? Tropezarán, entonces entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Por haberse multiplicado, el amor de muchos se enfriará. El amor a Cristo, ¿entiendes? El amor a Cristo, el amor a Dios se enfriará debido a la maldad, debido al maligno que se ha metido en la iglesia y los ha engañado, los falsos profetas. Es una maldad que se levanten falsos profetas a engañar. Es debido a la maldad. Dice, porque por haberse multiplicado la maldad, se han multiplicado los falsos profetas, ¿entiendes? El amor de muchos se enfriará, ¿entiendes? Engañados. Jesús lo dice que abajo, mirad que nadie se engañe, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que está pasando, que muchos son engañados, ¿entiendes? Entonces se han apartado de la verdad. También Pablo lo dice en 1 Timoteo 4, dice que en el tiempo posterior el Espíritu habla claramente, declara claramente que habrá algunos apostarán de la fe, escuchando a quién, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Entiendes? Eso lo dice el Señor. Es una apostasía que ahora ya está en el pueblo del Señor. ¿Entiendes? También dice que el día del Señor no vendrá. Eso lo dice Pablo también a los tesalonicenses. Dice, no se dejen engañar, porque el día del Señor no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, ¿entiendes? Es realmente una apostasía en el pueblo del Señor, ¿entiendes? Y por eso es lo que dice el Señor, el que persevere en la fe, ¿entiendes? Persevere en la fe, pues será salvo, ¿entiendes? Y que no caiga en apostasía, que siga la verdad del Señor, y eso es lo que el Señor está diciendo, será salvo. Ahora, la otra parte es, ¿será salvo de qué? La palabra salvación, hay mucha gente que creen que salvación solamente significa vida eterna. Sí, el Señor nos salva con vida eterna, ¿entiendes? No, el Señor no nos salva a medias, ¿no? El Señor nos salva con vida eterna, ¿entiendes? Es una eternidad con el Señor. Pero acá el Señor acuérdate que estoy hablando que el Señor nos está hablando. Yo no hablo por mí, yo hablo de parte del Espíritu del Señor. El Señor nos está hablando, Jesucristo nos está hablando de dos tiempos. Está hablando, aún no es el fin, cuando habla de estas cosas. Entonces, que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, ¿salvo de qué? Bueno, pues salvo del fin, del tiempo del fin, que viene después, ¿no? El tiempo de la gran tribulación, el tiempo de 3 años y medio. Él dice que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿eh? Entonces, yo lo voy a confirmar con la palabra de Dios, para que no crean que estoy hablando algo que es salvo del fin, de la ira de Dios, de la gran tribulación. ¿Bien? Porque dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, hay un límite de este tiempo de tribulación, hay un límite, y nosotros sabemos que hay un límite, porque Jesús lo dice así, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta, el que le entienda. Entonces, que estén en Judea, huya a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo. Ahora, hay un límite que comienza la gran tribulación, y todos lo hemos visto. Dice, cuando vean el lugar santo la bendición del Salvador, ya ahí empieza la gran tribulación. Entonces, este tiempo de tribulación el Señor lo menciona como principio de dolores. No es tribulación, pero son principios de dolores para la mujer, es decir, la iglesia. ¿Entiendes? La iglesia tiene principios de dolores y los estamos viviendo ahora. ¿Entiendes? Ahora, lo que el Señor exhorta al pueblo es que perseveremos en la fe en Jesucristo. ¿Entiendes? Que esta tribulación, esta prueba, esta guerra, peste y hambre no nos hagan caer, que tropecemos y que nos apartemos de la fe del Señor. ¿Entiendes? Dice el Señor que persevera hasta el fin será salvo. Salvo de la ira de Dios, es lo que queremos decir, de la gran tribulación. ¿Entiendes? Porque la gran tribulación es la ira de Dios, es el día grande del Señor, es el día de la ira de Dios, es el juicio mayor del Señor sobre toda la tierra. ¿Entiendes? Ahora el juicio se ha manifestado en la tierra. Sí, estamos en juicio, la ira de Dios. Dice la Biblia que el que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que no tiene el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Entiendes? Es decir, ya hay ira de Dios, pero la gran ira de Dios es en la gran tribulación. Eso sabemos nosotros. Entonces, ahora estamos hablando entonces
ya nos estamos dando cuenta de que queremos saber salvación de que de la ira de Dios, ¿entiendes? De la ira de Dios por el pecado, porque en sí Adán activó la ira de Dios por el pecado, porque la paga del pecado es muerte, ¿entiendes? Entonces toda desobediencia a Dios es muerte, hermano. Toda desobediencia a Dios es está activando en el pueblo del Señor. En el pueblo del Señor. Ya lo que no es el pueblo del Señor, lo que son hijos del diablo, ya ellos están condenados. Pero estamos hablando de Adán, de la descendencia de Adán y de la descendencia entonces por la fe de Abraham. ¿Me entiendes? Y es la ira de Dios sobre su pueblo, el celo de Dios. ¿Entiendes? Lo celé con gran ira, dice la Escritura también, a su pueblo. ¿Entiendes? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Hay una ira de Dios por la desobediencia de ese pueblo. Desde el antiguo pacto, el tiempo de Moisés, el pueblo murmuraba y Dios se iraba con ellos. ¿Entiendes? Se iraba con ellos y los destruyó en el desierto. ¿Entiendes? Y los destruyó. ¿Entiendes? Y ahora igual, por eso dice la Escritura que si oiréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el desierto. Aquellos que el Señor liberó de Egipto, ¿entiendes? Y ahora Dios te ha liberado de Egipto también, del mundo, ¿entiendes? Ahora, si tú murmuras, si tú te apartas de la fe, bueno, pues la ira de Dios va a estar sobre ti en la gran tribulación. ¿Entiendes? Por eso dice que persevere en la fe, el que obedezca al Señor Jesucristo, el que en el amor del Señor Jesucristo, pues entonces será salvo, ¿entiendes? Y lo vamos a comprobar. Mira, aquí lo dice en la Escritura. Primera Tesalonicenses 5:1. Vamos a ver qué dice aquí. Primera Tesalonicenses 5:1. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo los escriba. ¿Ven? Está hablando de los tiempos. Pablo está hablando también acá de los tiempos, de dos tiempos. No es acerca de los tiempos y de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo los escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Entendido? El día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? La ira del Señor, la gran tribulación del Señor, el juicio del Señor. Ese es, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a mujer encinta, y no escaparán. Vuelve otra vez los dolores. ¿Me entiendes? Aquí Pablo ahora vuelve a mencionar aquellos dolores que Jesús estaba mencionando, será principio de dolores. Ahora aquí Pablo dice, y vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores en cinta, y no escaparán. Estamos hablando de que es el pueblo del Señor, hermano, el pueblo del Señor que pide paz y seguridad, ¿entiendes? Está clamando por paz y seguridad. Entonces vendrá como dolores. Está hablando entonces de los tiempos, ¿no? Habla el día del Señor, ¿entiendes? Y dice mujer encinta, y no escaparán. Ahora está hablando ahora más vosotros, hermanos, está hablando entonces del pueblo que es fiel, del pueblo que persevera, que no ha caído en la apostasía, ¿entiendes? Está hablando ahí, dice más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, ¿entiendes? Es decir, están en la luz, no son engañados, ¿entiendes? Los que están en tinieblas es aquel pueblo del Señor que está siendo engañado por los falsos profetas, ¿entiendes? Que están en tinieblas, para que el día nos sorprenda como ladrón, ¿entiendes? Entonces, pero vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de la tiniebla. ¿Por qué? Porque en este tiempo hay gente, mucho pueblo del Señor en tiniebla, no tienen el entendimiento verdadero de la palabra. Por eso es que hoy la Escritura queremos renovar el entendimiento de este verso, este versículo, ¿entiendes? Para que tú estés en la luz y no llegues a esa ira de Dios de la gran tribulación, del fin. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Pues los que duermen de noche se duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. ¿Bien? Entonces, pues el que está en la noche, bueno, pues está embriagado en todas las cosas del mundo, tiene su mente en las cosas del mundo. Estos duermen, estos están durmiendo. Dice la Escritura, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Entiendes? El pueblo del Señor, hay mucho pueblo del Señor que duerme,
que duerme así en la ignorancia. Y imagínate, los va a sorprender este día de gran tribulación, los va a sorprender. Dice, pero embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Habernos vestido con la coraza de fe, ¿entiendes? No, estamos en la fe, no nos hemos apartado de la fe, estamos perseverando en la fe para ser salvos. Y habiéndonos vestido a coraza de la fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. En la mente, esperanza de salvación la tenemos en la mente, esperanza de que vamos a ser salvos de la ira de Dios. ¿Entiendes? Esa es la esperanza que tenemos, porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Para ira. Mira, lo dice, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, está claro, es lo que estamos diciendo acá. ¿Qué salvación de qué? Acá dice, salvación de la ira. Dios no nos ha puesto... hay mucho pueblo del Señor que ahí está diciendo que ha tropezado, que cae en apostasía, pero Dios no nos ha puesto, ¿ves? Algunos no nos ha puesto para ira, no somos puestos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo murió por nuestros pecados para salvarnos de la ira de Dios por los pecados del hombre. ¿Entiendes? Dios se ira porque el hombre peca, si no, Dios no se ira. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, esos que niegan de la fe de Jesucristo, que se apartan, caen en apostasía, están en pecado, y entonces ahora van a recibir la ira de Dios en la gran tribulación. Entonces no son salvos de la ira de Dios, pero no quiere decir que no van a ser salvos eternamente. Te estoy hablando de la interpretación verdadera de este versículo. Te estoy hablando de que el Señor está hablando en el tiempo de tribulación, antes del fin. Entonces dice, entonces vendrá el fin, ¿entiendes? La ira de Dios. Entonces, será salvo, está diciendo Jesucristo, será salvo de la ira de Dios, ¿entiendes? Será salvo de la ira de Dios y también con vida eterna, claro, es lógico. Pero va a ser salvo de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación del hombre estableció la salvación del hombre desde que vino Jesucristo, ¿entiendes? Hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, ¿entiendes? Cuando ya al fin, cuando ya la muerte y el Hades, todo eso lo envía a la muerte segunda, ¿entiendes? Hasta ahí es la salvación, hasta ahí es la salvación con vida eterna. Entonces hay mucho pueblo que va a pasar a la gran tribulación, a la ira de Dios, pero no quiere decir que no va a tener vida eterna, porque nosotros vemos en Apocalipsis que muchos saldrán de la gran tribulación, ¿entiendes? Han lavado su ropa y están en la salvación, ¿entiendes? Y también, bueno, pues podemos hablar más de esto, porque hay gente que cree que les ha engañado la mente, el entendimiento de que pocos serán salvos. Pocos serán salvos de la gran tribulación, pero en la gran tribulación el Señor va a completar toda la promesa de Abraham, porque el Señor le dijo a Abraham, tu descendencia será, la fe será como las estrellas del cielo. Son muchos, cuenta, mira a ver si puedes contar las estrellas del cielo, sale a tu casa una noche, mira todo un cielo muy estrellado, a ver si las puedes contar. Entonces son muchos los que se salvan, pero ya en el fin, ¿entiendes? Ya en la gran tribulación también Juan los vio. ¿Y estos dónde? ¿Quiénes son? No, estos son los que salieron, un número que nadie podía contar, ¿entiendes? Entonces ese versículo que dice, Señor, son pocos los que se salvan, entonces Jesús le dice, bueno, entrar por la puerta estrecha, ¿entiendes? Está hablando de este tiempo, son pocos los que se salvan de la gran tribulación. ¿Ven? Porque la Biblia dice, muchos tropezarán, todo el pueblo del Señor que cae en apostasía, hermano, no va a ser salvo de la ira de Dios, pero sí va a ser salvo de la gran tribulación, de la condenación eterna, ¿entiendes? Y es así, Dios, esto es lo que Dios está diciendo, mas el que persevere hasta el fin será salvo, salvo de la gran tribulación, ¿entiendes? Que es la ira de Dios.
salvos de la ira. Dios no nos ha puesto para ira, aquí lo dice, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el entendimiento de este versículo, hermano. Y para que nosotros podamos renovar el entendimiento, porque yo sé que nos han dicho y nos han enseñado, y yo también tenía este entendimiento, que perseveren, había que hacer algo para ser salvo. Sacrificio, ayuno, oración, velar, cuántas cosas nos estaban enseñando, que si no perdían la salvación eterna. ¿Entiendes? Entonces, eso tenemos que tener cuidado. Efesios 2:8 dice las Escrituras que no hay que hacer nada para alcanzar la salvación. Eso es un don de Dios, es por la gracia. Efesios 2:8 te lo dice ahí claramente. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Entiendes? Por medio de la fe. Entonces, si tú no perseveras en ese versículo de Mateo 24:13, que si tú más el que persevere hasta el fin, será salvo. ¿Entiendes? ¿Persevera en qué? En la fe. ¿Entiendes? Que persevere en la fe. El que no tropiece, el que no caiga en apostasía, ¿entiendes? El que permanezca en la fe, que sea fiel al Señor, ¿entiendes? Va a ser guardado de esta gran tribulación, va a ser guardado, ¿entiendes? No necesita la ira de Dios, porque la ira de Dios es para el que está pecando deliberadamente, porque, ¿entiendes? Porque Dios te cela a su pueblo con gran ira, lo dice la Escritura. Entonces, bueno, pues eso es lo que el Señor está hablando, ¿entiendes? El Señor nos da este entendimiento de que este versículo, Señor, más el que persevere hasta el fin, porque el Señor viene hablando de esa apostasía. El Señor habla de esa apostasía, y vamos otra vez ya que estamos en la palabra de Dios, meditando en ella. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y por eso es que el Señor dice, y unos otros se apresarán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estos 3 versículos son fundamentales para lo que el Señor va a decir ahí ahora en el 13. El 10 dice eso, ¿entiendes? El 9, mira, vamos a el 9, es que está todo bueno. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Entonces el Señor está hablando de un pueblo de fe que son capaces de entregarse aún a la muerte, ¿entiendes? Por perseverar en la fe, ¿entiendes? Entonces los entregarán a tribulación y matarán por causa de mi nombre. Pero también ahora te está hablando de que muchos entonces caerán, tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Está hablando de una apostasía. ¿Cuál apostasía? Esa de la guerra en la iglesia, de que yo soy de este, que yo soy del otro, que yo soy de este profeta, que yo soy del otro. ¿Me entiendes? Eso es apostasía, hermano, eso es apostasía. Muchos tropezan, ya han tropezado, ¿me entiendes? Pero el que no caiga en esto, el que no caiga en esta apostasía, dice, y muchos falsos profetas se les engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, mucho se enfriará. ¿Entiendes? Más el que persevera. Aquí te está haciendo la diferencia, Jesús. Está diciendo, estos no van a ser salvos de la gran tribulación. ¿Entiendes? Estos tropezaron, estos están en apostasía, no serán salvos de la gran tribulación, de la ira de Dios. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque están en pecado. O tú estás en obediencia a Dios, o estás o estás en pecado. ¿Entiendes? Una de las dos. ¿Entiendes? Estos han tropezado y cayeron, ¿me entiendes? Y entonces están en apostasía, y muchos falsos profetas, como dice ahí, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Me entiendes? Esta palabra mucho es una señal. Mira, muchos tropezarán, muchos falsos profetas se levantarán, el amor de muchos se enfriará, más el que persevere hasta el fin. Entonces quiere decir que muchos, y también esa palabra de muchos lo vemos en Jesucristo, cuando dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿entiendes? Y ¿entiendes? Señor, Señor, hemos bebido contigo, hemos comido contigo, hemos hecho milagros, hemos hecho esas cosas. El Señor, Él va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿me entiendes? Y entonces, pues, estos son hacedores de maldad, son pecadores del pueblo del Señor, que van a ir allí a la ira de Dios. Eso es lo que dice la Escritura, hermano. Y este es el entendimiento, hermano, este es el entendimiento de este versículo. Debemos perseverar en la fe. No podemos hacer nada, porque esto es por gracia, esto es un regalo de Dios. No hagas sacrificio, solamente cree. Debes de creer, solamente creer,
¿entiendes? Y tener cuidado, mira que nadie se engañe, dice ahí la Escritura, ¿entiendes? Esto es el entendimiento, y Dios quiere que, como yo recibí el entendimiento de esto, ¿no? Que la salvación es, esta salvación que está hablando aquí Jesucristo es de la ira de Dios, de la gran tribulación. Y podemos entenderlo por el contexto, y porque el Señor aquí está hablando de dos tiempos, está hablando de un tiempo de tribulación y hablando de un tiempo de gran tribulación. También dice el Señor en Mateo, podemos 24, 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se escrucerá, está hablando entonces del otro tiempo, después de la tribulación esta que estamos viviendo ahora, viene entonces la gran tribulación, después de la tribulación de aquellos días, ¿entiendes? ¿De cuáles? De estos días, ¿me entiendes? Que estamos en tribulación. Todavía, hermano, una alarma que creemos que el Espíritu Santo nos está hablando. Ser libre por el conocimiento de la verdad, ¿me entiendes? Para que no tengas que ir allí a la gran tribulación, ¿me entiendes? Ser salvo de la gran tribulación. Gloria al Señor. Es mejor ser salvo ahora en tribulación, en comienzo de dolores, que es desde que los judíos fue destruido el templo. Ahí comenzó el tiempo de principio de dolores, hermano. Ahí empezó la tribulación para los cristianos. Nosotros sabemos todo lo que ha pasado para los cristianos, ¿entiendes? Y entonces ahora ya el otro tiempo que habrá gran tribulación. No quiere decir que ese tiempo no ha comenzado, ese tiempo de ira de Dios, ese tiempo del juicio de Dios fuerte sobre toda la tierra, ¿entiendes? Por toda desobediencia que hay en el mundo, en el pueblo cristiano y también en el pueblo de los hijos de Satanás, ¿entiendes? Del imperio de la bestia y todo, ¿entiendes? Es la gran ira de Dios que el Señor primero quiere salvar a todo su pueblo, y después que Él termine de salvar a todo su pueblo, que entonces lo que está determinado se derramará sobre el desolador, como dice la Escritura, y que el Señor pues destruirá con el resplandor de su venida al inicuo, como dice Pablo. Ya termina todo, ¿entiendes? Pero estamos en ese proceso, esa consumación de lo que ya Cristo hizo en la cruz, nuestra salvación con vida eterna, ¿entiendes? Y para llegar a la salvación de vida eterna, el pueblo del Señor tiene que pasar por pruebas, tribulaciones, e inclusive el pueblo del Señor va a pasar por gran tribulación. Aquellos que no quisieron perseverar en la fe ahora que se apartaron, que muchos tropezaron, que se dejaron engañar, y estos entonces pasarán por la gran tribulación, y entonces ahí ellos van a entender, los entendidos comprenderán, como dice Daniel 12. Así es la Escritura, hermano. Como dice en la Escritura de Romanos 12, dice transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El cristiano, hermano, el Hijo de Dios, para ser transformado a la imagen de Jesucristo, es por nuestra renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Nosotros nos vamos renovando las Escrituras, hermano. Ahora entendemos un pasaje bíblico y no podemos cerrar ahí ya el entendimiento. Tenemos que dejar que quizás cuando pase un tiempo podemos decir, wow, ahora entiendo este versículo de otra forma. Mira, estoy renovándome de gloria en gloria, ¿me entiendes? Y no podemos decir, ya entiendo, esto es así, 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 crear un dogma de las Escrituras en nuestras vidas. No, hermano, no, porque esa es la gloria de Dios. Va de poder en poder, gloria en gloria en nuestras vidas, y nos va transformando a la imagen de su Hijo Jesucristo para llegar a la plenitud de Cristo. Entonces no podemos cerrarnos el entendimiento, de un solo entendimiento, porque nos estancamos, y hay muchos pueblos del Señor estancados en el entendimiento de las Escrituras. Ya han creado un dogma y esto es así, así, y no quieren abrirse, no son humildes a abrirse a que quizás pueda haber un mejor entendimiento en un pasaje bíblico que nosotros no hayamos entendido, ¿entiendes? Gracias a Dios por esta palabra, gracias a Dios por este entendimiento renovado, y pienso que este video, ¿no? Pueda ser de bendición, de edificación para muchos pueblos del Señor. Que Dios los bendiga, hermanos,
Queremos orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo una vez más, Señor, por tu gracia, por tu amor, tu misericordia, Señor, que nos abre el entendimiento, Señor, de las Escrituras, Dios mío. Nos alumbra, Señor, la verdad, y nos damos cuenta que vamos siendo libres, nos vamos gozando en este nuevo vino de gozo de tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por las revelaciones, el espíritu de revelación que has traído a nuestra vida, pero también te ruego por aquello, todo tu pueblo de los santos en el mundo entero, Señor, que ha de ser renovados por medio de Dios mío, deben ser transformados y renovados por medio del entendimiento, Señor. Ayúdalos, Señor, bendícenos a todos, Padre. Cuídanos, mira, estamos pasando por tiempos de tribulación, pero fuerte ya, Señor. Ya estamos cerca, nos estamos dando cuenta que estamos cerca al otro tiempo de gran tribulación, Señor. Pero debemos perseverar los que tenemos la fe en el Señor. Fortalécenos, ayúdanos en ella, Señor. Y aquellos, Dios mío, que se han apartado, que ya tropezaron, Señor, ayúdalo y que tú los puedas alumbrar y que ellos puedan levantarse, porque dice que si el justo cayera 7 veces el Señor lo levantará. Señora, que pon corazones blandos y corazones de que puedan recibir con humildad, con mansedumbre tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, para que entonces sean salvos de este tiempo de ira, para que sean salvos de la gran tribulación, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermano. Que Dios los bendiga mucho a todos los pueblos de los santos. En el nombre de Jesucristo, gracias. Un abrazo fraternal para todos mis hermanos en toda la tierra. Amén.